Bueno, como les habíamos adelantado un poco ya, tanto en el encuentro inicial como en la comisión de trabajos prácticos en la cual hemos participado este viernes, los trabajos prácticos van a tener un video con algunas aclaraciones, algunas orientaciones para que aquellos que han tenido dificultades o no han podido concurrir o les faltó algún tema en particular responder, puedan hacerlo. En esta oportunidad vamos a empezar entonces con el práctico número 1. Vamos a hacerlo del práctico número 1, número 2 y número 3. Esos tres prácticos corresponden a la unidad del programa, la número 1 y la número 2. En el caso del trabajo práctico en particular, vamos a buscarlo acá. Lo que estamos diciendo entonces es que en esta oportunidad vamos a hacer los trabajos prácticos 1 y 2 y 3. El 1 y 2 pertenece a la unidad número 1 y el trabajo práctico número 3 corresponde a los contenidos que están desarrollados en la unidad número 2 del programa. Y todos esos contenidos, para poder leerlos, poder repasarlos, poder afianzarlos, los encuentran en la nota de cátedra número 1 y en los videos bajo la plataforma YouTube, los videos número 1 y número 2. Entonces volvamos a el práctico. En el caso del práctico en particular, el primer práctico habla del concepto de economía, es decir, que en esta ocasión vamos a repasar un poquito lo que es la economía. ¿Se acuerdan que el otro día en la teoría y también en la práctica volvimos a repasar qué es lo que estudia la economía? Y ahí tienen distintas alternativas, ¿no? Ahí tenemos que acordarnos qué es lo que nosotros habíamos visto, habíamos repasado. Y nosotros habíamos visto particularmente que se acuerdan que decíamos que la economía estudia un problema, un aspecto problemático que tiene el hombre viviendo en sociedad, que es eso que está ahí en ese PowerPoint, que es el enfrentamiento entre los recursos que tenemos, que generalmente en el caso de una economía monetaria estamos hablando del dinero, pero acuérdense que también el tiempo es un recurso escaso. Y esos recursos escasos y limitados tienen que enfrentarse con las necesidades que son ilimitadas. ¿Se acuerdan que decíamos el otro día? También, y acá tienen algo para repasar, esas necesidades eran ilimitadas en cuanto a su cantidad, porque siempre nos aparecían nuevas necesidades, o sea, hablamos de necesidades crecientes, son limitadas en su capacidad, es decir, toda necesidad llega a un punto de saturación, pero ¿se acuerdan que decíamos que también eran concurrentes, es decir, aparecen no una necesidad por vez, sino que aparecen varias necesidades conjuntamente, son sustituibles, a veces una necesidad se puede sustituir con otra. Entonces, las necesidades es un globo mucho más grande de lo que son los recursos que disponemos. Por eso es esta cuestión de ver las necesidades, un globo grande, y los recursos, un globito más chiquitito. Entonces decíamos, ese enfrentamiento que se origina, ese problema económico que tiene el hombre viviendo en sociedad, eso es la economía. Por eso si uno vuelve al práctico y recuerda eso, vamos a ver, dice, la economía es el estudio de la solución a los problemas económicos del gobierno. Y pareciera ser de que es una definición de carácter limitada o un objeto de estudio de carácter limitado, porque quien tiene problema económico no es solamente el gobierno, nosotros también, digamos, ¿no? Entonces, no sería la respuesta correcta. Estudio de la solución a las necesidades sociales de los sectores marginales. Eso también el otro día en la teoría hicimos hincapié un ratito en que no solamente tiene problema económico los sectores más marginales, los sectores más empobrecidos, los sectores que no tienen un plato de comida, obviamente que son necesidades más acuciantes las que tienen, pero no son los únicos que tienen problemas económicos. Entonces esta tampoco sería. Estudio de la forma de aplicación de los recursos limitados a las necesidades ilimitadas. Cuidado con esta, porque decíamos el otro día, acá hay un error en esta definición, porque me está diciendo que los recursos son limitados, ahí estaríamos bien, pero dice que las necesidades también son limitadas. Y nosotros vimos que justamente el problema económico se origina porque las necesidades no son limitadas, son ilimitadas. Y después habla del estudio de la forma de aplicar los recursos a las necesidades de las personas. Esa es una definición que la podríamos elegir, pero como que está incompleta,
porque no me dice ni cómo son los recursos, me dice simplemente recursos y me dice simplemente necesidades. Pero para que sea la definición, el problema económico se da porque los recursos tienen una característica en particular y las necesidades tienen una característica en particular, ¿no? Decíamos, los recursos son escasos, son limitados, son de usos alternativos y las necesidades, para que conforme esa problemática económica, son crecientes en número, tienen un límite en su capacidad, son ilimitadas, son concurrentes, son sustituibles. Es decir, esta definición es como que estaría incompleta. Entonces me dice ninguna en caso de elegir, o sea, decíamos, esta no iría porque son incompletas, esta es una definición que está incorrecta porque define a las necesidades como limitadas, y esta es una definición que es correcta pero incompleta. Por eso al final le dice, bueno, elijan o armen una definición. Entonces, siempre que yo voy a hablar de la economía, voy a hablar de que es una ciencia social, y por eso está la segunda pregunta que tenemos en este trabajo práctico, que tiene un objeto particular de estudio. Lo que estudiamos son los problemas económicos que tiene el hombre viviendo en sociedad, siendo que ese problema es esto que veíamos hace un ratito, ¿no? Ese enfrentamiento entre los recursos como recursos limitados y escasos de usos alternativos y las necesidades como ilimitadas. Entonces, volvemos nuevamente, ahí traten de armar, y armamos el otro día, una definición. La economía me dice, es un arte, es una técnica, es una ciencia social o es una ciencia formal. Y ahí tenemos que recordar dos cosas por un lado, digamos, ¿no? La definición que nosotros decíamos, para nosotros la economía es una ciencia. Y nosotros habíamos visto de que es una ciencia particularmente, ¿se acuerdan que decíamos es una ciencia porque tiene un objeto particular de estudio? La economía no estudia cualquier cosa, no estudia todo, estudia simplemente lo que decíamos, el problema económico que tiene el hombre viviendo en sociedad, siendo que esa problemática que tiene es estos dos circulitos, ¿no? Un circulito más chiquitito, que son los recursos, y un circulito más grandote, que son toda la bolsa de necesidades que tenemos, ¿no? Somos sujetos llenos de deseos y de aspiraciones, como dijera este economista que me define la economía en forma contemporánea, sujetos llenos de deseos y aspiraciones. ¿Se acuerdan que decíamos que era Lionel Robbins? Acuérdense del Lionel Messi, y ahí se van a acordar. Entonces decíamos, tiene un objeto particular de estudio, no estudia ese objeto de cualquier manera, sino que lo estudia bajo una metodología científica, ¿sí? Y tiene capacidad para predecir, porque la economía formula leyes, teorías, principios generales. Entonces, todas estas cosas las tiene la economía. O sea que en principio ya podemos decir o pensar dentro de esas cuatro alternativas, no sería un arte la ciencia, porque el arte, ¿qué sería? Sería una forma de representar, de exponer lo real o lo imaginario, una forma de expresar mis sentimientos a través de alguna técnica en particular, ¿sí? Mis vivencias en particular. Eso es el arte, un cuadro donde yo expreso un sentimiento, una vivencia a través de alguna expresión artística, lo visual, etcétera, etcétera. Una técnica sería simplemente una forma de ejecutar algo, ¿sí? Un conjunto de procedimientos que me permite alcanzar determinado resultado. Entonces uso una técnica de la carpintería para hacer una mesa, por ejemplo, ¿sí? Es decir, hago determinadas actividades, corto la madera, etcétera, etcétera. Una ciencia social, y es como que ahí nos tendríamos que acordar, entonces es una ciencia, pero ¿se acuerdan que decíamos el otro día? Podemos decir que hay dos grandes diferenciaciones en la ciencia. Están las ciencias formales, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos ahí tenemos a la matemática y a la lógica? Las ciencias que funcionan con entes abstractos, números, por ejemplo, símbolos, y las ciencias que son fácticas, que son ciencias, bueno, quise poner ahí fácticas, pero creo que salió una E, vamos a correr ahí.
ciencias fácticas, y dentro de las ciencias fácticas, es decir, ciencias que están vinculados a objetos de la realidad, no a entidades abstractas, como es la matemática y la lógica, ciencias formales. En esas ciencias fácticas vamos a tener, por un lado, las ciencias naturales, en donde las entidades reales son las plantas, los animales, las piedras, los objetos físicos, y hay ciencias en donde trabajan con realidades vinculadas a lo social, ¿sí? A estos hombres viviendo en sociedad. Entonces, claramente, la economía es una ciencia social. No es una ciencia formal vinculada a la matemática y a la lógica, ni tampoco es una ciencia fáctica natural, biología, botánica, zoología, física, ¿sí? Que sería una ciencia fáctica natural. Nosotros somos una ciencia fáctica y estamos metida dentro de las ciencias sociales junto con un montón de otras ciencias. Acá me hacen una pregunta vinculada a esta idea de que agreguemos algo más respecto a estos dos circulitos de los cuales hablábamos hace un ratito nada más, ¿sí? De que estos recursos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos? Son escasos, o sea, son limitados y de usos alternativos. Ahí en esa pregunta nosotros les consultamos a ustedes qué significaría escasez de recursos, ¿no? ¿Qué significa que un recurso es escaso? Ahí vamos a recuperar esa idea de que un recurso es escaso no es porque sea mucho o poco. Es decir, que exista mucho de un recurso no significa que no tenga escasez. ¿Qué significa que un recurso sea escaso? Que las necesidades que hay de ese recurso, lo que se solicita de ese recurso, no alcanza para satisfacer las necesidades. Es decir, que hay una discrepancia entre la cantidad que hay de ese recurso y las necesidades que existen de ese recurso en particular. O sea, la idea de escasez, dicen algunos autores, es un concepto de carácter relativo. Es decir, siempre hay que compararlo contra las necesidades que hay de ese recurso en particular. Después ustedes arman ahí cómo tendrían que contestar. En la 4 es fácil porque me dice qué es una necesidad y dar ejemplos de necesidades, y ahí tenemos que volver a mirar o leer eso que habíamos visto, que una necesidad en términos económicos, acuérdense, es carecer de algo, es decir, no tener algo en particular, unido al deseo de querer satisfacer la carencia, es decir, unido al deseo de que esa falta que tengo la pueda cubrir. Entonces, necesidad es la unión de esas dos cosas, carencia de algo, pero siempre acuérdense, unido al deseo de satisfacción. La sola carencia no define a una necesidad. Y ahí en el práctico nos preguntan no solamente qué es una necesidad, sino que demos ejemplos de necesidades. Y ahí también tenemos que recordar, porque uno siempre cae en esta respuesta a decir necesidad es tener que alimentarme, ¿no? Tener que abrigarme, tener una vivienda. Y generalmente hacemos referencia a lo que se llaman las necesidades básicas. Pero acuérdense que hay otro tipo de necesidades, ¿no? Y que a veces nos llevan más recursos que las necesidades básicas. Creo que estaba en las Filminas, pero creo que no también. Así como creo una cosa, creo la otra también. No la puse. ¿Sí? Hay necesidades, ¿se acuerdan que decíamos? Hay necesidades básicas, necesidades que son de subsistencia, son necesidades primarias, pero también hay necesidades secundarias, ¿sí? Necesidades que surgen del individuo, pero que surgen porque uno está viviendo en una sociedad. Entonces decíamos el otro día, yo para ir el lunes pasado a la clase de teoría, tuve que vestirme de acuerdo a lo que socialmente se le exige a un profesor o a una profesora cuando va a dar clase. Es decir, no podía venir con la vestimenta que teníamos, por decirlo de alguna manera, capaz que a la mañana o al día anterior a la tarde, digamos que sería seguramente una vestimenta mucho más informal. Entonces, no solamente las necesidades son las primarias y de subsistencia, sino que hay muchas necesidades que son sociales. El mismo vestirse,
que originariamente es una necesidad primaria, que es abrigarse, cubrirse, también está influenciado y pasa a ser una necesidad de tipo social. Festejar un cumpleaños, festejar un casamiento, viajar, son todas necesidades de carácter sociales o secundarias. Ahí me preguntan en la pregunta 5, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Y se acuerdan que nosotros decíamos, la economía es una ciencia porque tenía las tres cosas. Tenía un objeto particular de estudio, que es lo que estuvimos analizando hasta ahora, el tema de enfrentamiento entre necesidades y recursos. Tiene un método particular de estudio, que obviamente es la metodología científica, usando métodos deductivos, métodos inductivos, métodos hipotéticos deductivos, que seguramente lo van a ver un poco el año que viene, y seguramente cuando vean epistemología, que es otra materia que tienen, creo que en cuarto año de la carrera, o en tercero, ahí no me acuerdo. Entonces, tiene un objeto particular de estudio, que decíamos, el objeto particular de estudio es el hombre viviendo en sociedad, pero no todos los problemas que tiene el hombre viviendo en sociedad, sino un aspecto particular de su vida problemática en sociedad, y ese aspecto particular que estudia la economía es, de vuelta, los dos circulitos: recursos limitados, de usos alternativos, escasos, frente a una bola mucho más grande, que son las necesidades que tenemos, que son esos sentimientos que tenemos de carencia, nos falta el último celular, y las ganas de tenerlo, ¿no? Carencia unido al deseo de satisfacción. Entonces, me preguntan, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? La estructura de gobierno creada por el hombre. Eso es un objeto de estudio, pero no es un objeto de estudio de la economía. La rama de las ciencias sociales que estudia cómo se organizan los gobernados y los gobernantes, los dirigidos y quienes nos dirigen, por ejemplo, es la ciencia política. La ciencia política es una ciencia social que estudia en términos generales cómo es la organización de los gobiernos, cómo nos gobiernan, ¿sí? Y cómo hay clases gobernantes y hay clases que somos los gobernados. Eso, o sea, la primera sería la ciencia política. El hombre como miembro de los grupos sociales, es decir, obviamente que hay ciencias que estudian cuáles nuestras problemáticas que tenemos, cuál es nuestro accionar en los grupos sociales. Y eso es una ciencia social, obviamente, porque estudia el comportamiento del hombre viviendo en sociedad, pero no el problema que estudia la economía, sino que cómo nos organizamos en grupos sociales, cómo subimos y bajamos de las escalas sociales, es decir, sería parte de lo que sería la sociología, ¿sí? O sea, cómo pertenecemos a una clase social, cómo se ascienden las clases sociales, cómo se descienden las clases sociales, cuál es la interacción entre los distintos grupos sociales. O sea que esta tampoco sería, dijimos, esto es la sociología, que era la primera, esto es, perdón, la ciencia política, la segunda es la sociología. Después me dice que también podría ser, algunos podemos poner ahí el hombre como miembro de grupos sociales, también podría ser la psicología social, pero podríamos decir en general que podría ser la sociología. El hombre en su lucha por resolver el problema económico. Acá sí entramos nosotros, la economía, ¿sí? Es decir, estudiamos eso, cómo hace el hombre para resolver su problema económico, que es ese enfrentamiento entre necesidades y recursos. Y la adaptación del hombre a su medio ambiente, eso sería también, en algunas ramas podríamos ahí sí decir que es la psicología social, que estudia cómo el ser humano se está adaptando a su medio ambiente, a las relaciones que tiene que entablar, podría ser la psicología social, pero claramente no es la economía. Otra de las cuestiones que tenemos que ver es que ese enfrentamiento, entonces, entre necesidades y recursos, hace que, y esperen que yo ahora hablo sola, porque en realidad estoy sola hablando, pero ustedes no lo avisen muy, que esto no circule por los pasillos, por favor, estamos ahí. Ese enfrentamiento, entonces, que tenemos entre necesidades y recursos, las dos bolas que decíamos ahí, bola más chiquita, que son los recursos, y bola más grande, que son las necesidades, genera que nosotros siempre tengamos que responder tres interrogantes. Como nuestros recursos son escasos y no podemos
hacer un uso ilimitado de los recursos tienen una limitación, como vimos en el módulo de nivelación, o mejor dicho, cuando ustedes se presentaron como aspirantes a ciencias económicas, ¿sí? Que eran las horas que tenemos en el día para destinarlos al estudio o al ocio. Todos los recursos son escasos, por lo tanto, yo no puedo, si yo tengo recursos escasos, que es la cantidad de horas disponibles en el día, si uso todas las horas para el ocio, me quedaba sin horas destinadas al estudio. Y si usaba todas las horas para estudiar, me quedaba sin horas de posible destino al ocio. Es decir, no iba a poder ir al cine, no iba a poder compartir con amigos, no iba a poder ver una película en Netflix. Entonces, esa escasez de los recursos me significa que yo siempre, o el ser humano, siempre va a tener que responder esos tres grandes interrogantes. ¿Qué y cuánto producir? Una economía no puede producir cantidades infinitas de todos los bienes, porque si produce más trigo le queda menos tierra para producir algodón. Y si produce más algodón le queda menos tierra para trigo, por ejemplo. Entonces, ¿qué y cuánto producir? Y eso es un problema que se dice estrictamente económico, porque está vinculado a la escasez de los recursos. Pero no solamente tengo que decidir qué y cuánto producir, sino que también tengo que decidir cómo voy a producir. ¿Sí? Es decir, ¿cómo voy a hacer uso de esos recursos, de esa tierra destinada, por ejemplo, al trigo o el algodón? ¿Con qué tecnología voy a producir trigo y algodón? ¿Con máquinas de última generación? ¿Con una producción mucho más artesanal, más elemental? Entonces, eso es un problema, como se dice acá, de carácter tecnológico. Esperen que habilito la plumita. Esto de hablar solo es medio complicado, pero bueno. Eso es un problema de carácter tecnológico. Acá estaba el problema estrictamente económico. Pero no solamente, bien, yo decido qué y cuánto producir, porque no puedo producir todo en cantidades infinitas, no me alcanza, no tengo recursos ilimitados. También tengo que decidir cómo voy a producir eso que voy a hacer en la economía. Y a su vez luego tengo un problema de carácter social, que es para quién voy a producir esos bienes. Para toda la sociedad, para quien pueda pagarlo, para los que están más necesitados. Es decir, esa producción que yo voy a hacer, por ejemplo, de trigo y algodón, ¿para quién va a ser? Ese es un problema de carácter social. Por eso en el práctico a nosotros nos preguntan, ¿sí? Dice, los tres problemas fundamentales con los que se enfrenta la comunidad al producir los bienes y servicios es el qué y cuánto producir, que decíamos que era un problema económico, o sea que esto era qué voy a producir y cuánto de cada cosa, qué y cuánto, el cómo voy a hacer la producción, de vuelta, con qué tecnología, con qué desarrollo tecnológico, y el para quién, ¿sí? El primer problema, acuérdense que era un problema de carácter estrictamente económico, que hace referencia a cómo distribuyo los recursos escasos. Esto es un problema de carácter tecnológico, hoy en día se dice que es tecnológico y también ambiental, o sea, cómo voy a usar esos recursos, con qué nivel tecnológico, y el para quién, que es un problema de carácter social. Ahí me preguntan algo muy elemental, me dicen, estos problemas económicos, ¿por qué surgen? Es decir, ¿por qué siempre yo tengo que hacer aún en una unidad económica familiar? Que también es, ahora vamos a ver, una unidad económica. La familia es una unidad económica familiar que se llama o consumidora. Nosotros a principio de mes también respondemos esas tres preguntas. ¿Qué y cuánto de cada cosa vamos a comprar este mes? ¿Podemos comprar cantidades infinitas de alimento, vestimenta, viajes, combustible? No. Entonces, ¿qué y cuánto? ¿Cómo voy a comprar? Todo al contado, con plata en efectivo y en mano, usando la tarjeta de crédito, pidiéndole prestado a mi mamá. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer ese uso de ese recurso? ¿Y para quién? En una familia, ¿todos los meses compramos todo para todos? O seguramente, ahora que estamos en marzo, los más beneficiados, por decirlo de alguna manera, en las compras han sido los niños, los adolescentes, que tienen que ir al colegio. Entonces, ahí tuvimos que gastar
en zapatillas para los nenes, zapatos, la vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces también, ¿y por qué tenemos que preguntarnos esas tres cosas, esos tres interrogantes? Y porque los recursos son, como dice acá, escasos. Esto era un tilde, ¿bien? Porque si los recursos fueran abundantes, como dice la otra alternativa, y la necesidad de decidir qué hacer con ellos, o sea, abundancia de recursos y la necesidad de decidir qué hacer con ellos, eso no sería un problema económico. Es por la escasez de los recursos productivos, no por la abundancia. Bien. Y después tenemos acá algo que sí habíamos también visto, y lo habíamos mostrado en una transparencia. La economía, ¿se acuerdan que tenía dos grandes enfoques? Había una parte de la economía que es positiva, que es una descripción objetiva, es lo que es, fue o será, es una explicación científica de la realidad. En esta primera partecita, en lo positivo, no tenemos juicios de valor, ¿sí? Vemos la realidad tal cual es, porque yo lo puedo registrar, lo puedo describir, o porque una teoría me ayuda a su explicación. Pero después hay una parte de la economía que es normativa, que es la que es una descripción. Si esta era una descripción objetiva, lo positivo, acá estamos ante una descripción de carácter subjetivo. Es lo que debería ser, lo que yo pienso y considero de acuerdo a mis juicios de valor, que es lo que debería ocurrir. Entonces, dentro de la rama positiva tengo a la economía descriptiva. La economía descriptiva es una parte de la economía que describe el funcionamiento de un sistema económico. Mientras que la teoría económica, si ésta me describe la realidad económica, si ésta describe, ésta explica. Y no es lo mismo describir que explicar, ¿sí? Yo describo la realidad, por ejemplo, el otro día en el aula magna, si yo contaba cuántos éramos, por ejemplo, el ejemplo que dábamos, los 7 que estábamos en la primera fila del lado izquierdo en mi posición, ¿no? Eso es una descripción de la realidad. La teoría económica explica lo que está ocurriendo en ese momento, es decir, por qué eran tantas chicas las que estaban sentadas en la primera fila del aula magna. Y bueno, ahí habrá alguna teoría que explicará que las chicas generalmente son menos vergonzosas, por ejemplo, que explica por qué ocurría ese fenómeno. En la economía pasa lo mismo. La teoría económica explica lo que sucede en el sistema económico, describe lo que sucede en el sistema económico y la teoría económica la explica. Eso es positivo. Y lo normativo, ¿sí?, que decíamos ya es una descripción de carácter subjetiva de lo que debería ser, ahí tenemos a esa rama que es la política económica. Ustedes en este práctico número 1, me dice indicar para cada extracción, estas proposiciones que surgen de noticias periodísticas, si se tratan de economía normativa. Acuérdense, la normativa incluye juicios de valor, éticos, morales, políticos, y la economía positiva es objetiva, no incluye juicios de valor, o porque está describiendo la realidad o porque está explicando la realidad en base a alguna teoría, modelo, principio, lo que sea. Entonces me dice, por ejemplo, vamos a leer algunas nada más. La A, por ejemplo, ¿no? Dice, las exportaciones agroindustriales cayeron un 35,8% en el 2003 a raíz de la sequía y la baja de precios internacionales, de manera tal que las cadenas agroindustriales generaron 38 mil millones de dólares, 20.680 millones menos que en el 2022, según un informe publicado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA. Esta es una nota de Telam, bueno, que ahora está bastante complicada, del 7 de febrero del 2024. Entonces acá, si yo miro, no está dando un juicio de valor, no está dando un deber ser, sino que está explicando en base a números qué es lo que se ingresó de exportaciones agroindustriales durante el 2023 y que eso es mucho menos de lo que había en lo que fue en el 2022
y explica una causa que va a ser la sequía y la baja de los precios internacionales. Entonces, claramente podríamos decir que esto es una expresión de la economía positiva. Si seguimos, vamos a mirar la segunda. Dice, fíjense lo que dice acá. El economista Glustein, Federico Glustein, aseguró que la derogación de normativas tiene no tanto que ver con dinamizar, sino con vaciar de contenido a la Secretaría de Comercio, y añadió que el poder que tuvo la Secretaría de Comercio era tan grande que a veces funcionaba hasta como grupo de presión, porque si no cumplían con un acuerdo voluntario, que muchas veces no dependía del supermercado, se clausuraba el local. Y para finalizar dijo, lo que sorprende es que a pesar de todas estas derogaciones, no mejoró el flujo de bienes en la economía. Es decir, que todavía hay desabastecimiento de algunos productos. Esto es una noticia que salió en la revista Perfil el 29 de enero del 2024. Claramente, si ustedes miran la primera extracción, que era la de las exportaciones, y esta extracción, que es la opinión que tiene un economista en particular respecto a la derogación de normativas que tenía la Secretaría de Comercio Interior, ¿no? ¿Qué funciones cumplía? Cómo a veces funcionaban como un lugar de presión para los supermercados, etcétera, etcétera. O sea que claramente esto tiene juicio de valor. Por lo tanto, esto es una expresión de la economía normativa. Vamos a leer la próxima nada más y después el resto la hacen ustedes. Dice la recaudación correspondiente, o sea, lo que recaudó el sector público en cuanto a impuestos, tasas, lo que sea. La recaudación correspondiente al segundo trimestre del año 2023 aumentó el 103% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 9,9 millones de millones, es decir, alcanzando a 9 billones de pesos. El impuesto al valor agregado y a las ganancias representan un 78% del total de los recaudados. Noticia, es un informe que surge de la FIP del segundo trimestre del 2023. Claramente, de vuelta, si volvemos a compararlo con lo que decía la noticia anterior, esto claramente no incluye juicios de valor. Esto es la economía, bueno, si dijera bueno, a ver, vamos a tratar de que diga lo que quiero que diga. Esto es economía. Vamos a poner la tableta en otro lado. Esto ya es positiva. Y así leen las otras que les queda de este práctico. Distingan en cada una si es positiva o es normativa. En el trabajo práctico número 2, si nosotros volvemos a la división de la economía, vamos a volver por acá. Dijimos positiva y normativa. Pero fíjense que acá dentro de la teoría económica se divide a su vez en dos ramas. Por un lado está la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, como su palabra lo indica, micro es chiquito, estudia el funcionamiento de un sistema económico a través de sus agentes económicos. ¿Y cuáles son los dos agentes económicos principales? Decíamos, las familias o unidades consumidoras, y por el otro lado están las empresas o unidades productoras. La microeconomía estudia a esos dos agentes económicos individuales, familias o consumidores y empresas o unidades productoras. Y después hay una parte de la economía que es la macroeconomía, que es lo que el contador el día lunes, que es el responsable de Economía 2, les dijo. En Economía 2, ustedes se van a centrar en la macroeconomía. ¿Y qué estudia la macroeconomía? Ya no estudia a los agentes económicos individuales, familias y empresas, sino que estudia el funcionamiento de la economía en su totalidad, ¿sí? Y va a estudiar el funcionamiento de esa economía en forma total a través de lo que se llaman los agregados económicos. Va a estudiar el consumo nacional, la inversión, las importaciones, las exportaciones, el nivel de recaudación, el déficit o el superávit que tenga el sector público. Es decir, ya no analizo si esto fuera un bosque,
la microeconomía estudia la salud que tiene cada uno de los arbolitos, el tamaño, la altura de cada arbolito del bosque. La macroeconomía va a estudiar cuán grande es el bosque, si ese bosque en términos generales tiene muchas enfermedades, si está creciendo, si se está achicando, cuál es la altura promedio que tienen los árboles en ese bosque. O sea que la macroeconomía estudia el funcionamiento y la situación del sistema económico en su totalidad. Entonces, si volvemos al práctico, y se acuerdan que decíamos la otra característica, volvamos acá, es en lo positivo tengo la economía descriptiva, la parte de la economía que describe la realidad económica, la teoría económica, que es la que explica el funcionamiento del sistema económico, y la política económica, que es la que establece objetivos hacia los que se quiere ir y qué instrumentos se van a utilizar para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Lo que uno escucha desde la asunción del nuevo presidente hasta ahora son muchas medidas de política económica. Por ejemplo, desregular a la economía, por ejemplo, liberalizar algunos mercados, por ejemplo, eliminar controles de precios, es decir, todas son medidas tendientes a lograr un objetivo, ¿no? Que la economía se dinamice, que la economía no tenga tantos controles, poder bajar la inflación, lo que han escuchado todo este último tiempo. Si son políticas económicas. Si uno vuelve, entonces dice definir qué es la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica y establecer si hay relaciones. Obvio que hay relaciones, ¿no? Porque uno diría, yo no puedo aplicar política económica si no hay una descripción de cómo está el sistema económico. ¿Sí? Si ustedes han escuchado, el nuevo presidente, por ejemplo, siempre hace como un estado de situación de cómo recibió la economía. Bueno, parte de la economía descriptiva. ¿Conoce teoría económica? Obviamente, y de hecho claramente él defiende o es seguidor, digamos, de teorías económicas más neoliberales. Han escuchado la escuela austríaca, es decir, tiene determinadas teorías económicas que le permiten la formulación de ciertas políticas económicas. Obviamente, luego que las políticas económicas se apliquen, seguramente veremos en la realidad si dio resultado o no dio resultado, si bajó la inflación, si no bajó la inflación, si ahora en lugar de déficit tendremos superávit o como sea, ¿sí? Entonces, acá ustedes traten de definir economía descriptiva, teoría económica y política económica. De 3 ejemplos de medidas de política económica, yo algunas les dije recién, ustedes seguramente y en clase ya dijeron algunas que son medidas que ustedes conocen de políticas económicas aplicadas estos últimos días, por ejemplo, estos últimos 2 meses. Acá tienen una pregunta que es ¿cuál de estas afirmaciones se refieren a la micro? Acuérdense, entonces la teoría económica se divide en 2 ramas, la microeconomía que estudia la economía a nivel de agentes económicos individuales, familias y empresas, y la macro estudia la economía a nivel global, a nivel de grandes agregados, esos grandes agregados económicos, volvemos a repetir, importaciones, exportaciones, consumo, inversión, Producto Interno Bruto, que lo van a ver en Economía 2. Nosotros en Economía 1 nos centramos en la microeconomía. Entonces dice, ¿cuál de estas afirmaciones se refieren a la microeconomía? Acá tenemos algo que en microeconomía, la microeconomía también se la denomina teoría de los precios. ¿Por qué se la denomina así? Porque dijimos la microeconomía estudia cómo toman decisiones los agentes económicos individuales, es decir, las empresas y las familias o unidades consumidoras. Y el elemento o la señal que permite que estas dos partes se encuentren, ¿sí?, y tomen decisiones son los precios, ¿sí? Por eso a la microeconomía también se la denomina teoría de los precios. Porque ahora cuando veamos y empecemos con la unidad número 3, que es el sistema de mercado, vamos a ver que los precios
son esa señal que permite que los consumidores y las empresas intercambien bienes y servicios. Se desarrolló después, especialmente después de la llamada revolución keynesiana. Esto claramente no es microeconomía, porque justamente Keynes, John Maynard Keynes, es el padre de la macroeconomía. Van a verlo también en Economía 2. En 1936 escribe un libro que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, conocida genéricamente como la teoría general, ¿sí? Desarrollada por este economista en particular, donde es el que plantea de que para entender la economía hay que mirar los grandes agregados, es decir, cómo está el empleo, si la economía está creciendo o no está creciendo, por ejemplo, es decir, ya no preocuparse por cada arbolito del bosque, sino ver cómo está el bosque en su conjunto, o sea, macroeconomía. O sea, esa no sería. Se ocupa de los asuntos, entre otras cosas, de la maximización de los consumidores. Esto sí es microeconomía, porque la microeconomía, les dije yo, que es cómo se interrelacionan los consumidores con las empresas. Y dijimos que los consumidores y las empresas se relacionan a través de algo que son, vamos a cambiar la fotito acá, el colorcito, se relacionan a través de los precios. Por eso decíamos, se llama teoría de los precios, y en esa interrelación entre consumidores y empresa, los consumidores buscan algo. ¿Qué buscamos los consumidores cuando vamos al supermercado? Maximizar la satisfacción. O sea que esto sí es un elemento que estudia la microeconomía, estudia cómo toman decisiones los consumidores. Él trata sobre los agregados económicos. Yo ya les dije hace un ratito que la macroeconomía estudia cómo está el bosque en su conjunto a través de grandes agregados, inflación, desempleo, crecimiento, es decir, que esto es típicamente un estudio macroeconómico. Y examina las condiciones de maximización de los beneficios de las empresas en distintas situaciones de contexto, en distintas situaciones de competencia. Esto es claramente, nuevamente, de la microeconomía, porque las empresas es una de las partes que estudia la microeconomía. O sea que esto también sería, vamos a ponerlo en negrita para que no quede tan desordenado, no está muy prolijo que digamos, pero bueno, es lo que se puede lograr con las tabletas. Bien. Bueno, acá dice que den 4 ejemplos de estudios microeconómicos. Decíamos, por ejemplo, de vuelta, la microeconomía estudia cómo toman las decisiones los consumidores y las empresas. Si hoy en día nosotros nos juntamos y, bueno, hagamos un estudio microeconómico, y podríamos estudiar, por ejemplo, cómo está cambiando los patrones de consumo de los consumidores de Comodoro Rivadavia frente a los aumentos de precio que se están observando. Eso es típicamente un estudio microeconómico. Podríamos estudiar, ahora que falta un mes para la Semana Santa, creo que un poquito menos ya, 3 semanas, cómo se va a afectar el consumo de pescado en la Semana Santa que vamos a vivenciar dentro de 3 semanas. Esto también es microeconómico. Si estudiamos cuál es la actitud que están tomando las pequeñas empresas de Comodoro Rivadavia en este contexto económico en particular, eso es un estudio microeconómico también. Y en el punto 5 de este práctico se van a encontrar, después ustedes piensan otros, ¿no? Obviamente. En el punto 5 de estas noticias periodísticas, indicar cuál es se refiere a la microeconomía y cuál se refiere a la macroeconomía. Entonces, todo estudio que se refiera entonces a empresas en particular o a actitud de los consumidores es microeconomía. Todas aquellas noticias o expresiones que se refieren a la situación de la economía en términos generales o a los llamados agregados económicos es macroeconomía. Miremos la primera. Dice, en diciembre del 2023 las exportaciones totalizaron 5.273 millones de dólares, las importaciones 4.255 millones de dólares. Como resultado, el intercambio comercial se le llama la suma de las importaciones y de las exportaciones,
disminuyó un 14,4% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de 9.528 millones de dólares. La balanza comercial mostró un superávit, es decir, exportaciones mayores que las importaciones, equivalente a 1.000 millones de dólares. Segundo registro positivo del año. Esta es una noticia que surge del INDEC, el informe Intercambio Comercial Argentino, cifras de diciembre del 2020. Eso no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es que esta noticia claramente se está refiriendo a un agregado macroeconómico, porque no me está diciendo las exportaciones de carne, las exportaciones del frigorífico tal o cual. Me está diciendo que en total todo lo que exportó Argentina son 5.273 millones de dólares y todo lo que importó, desde billutería y tonteras que vienen de China, por ejemplo, hasta importaciones de medicamentos, fueron 4.255 millones de dólares. O sea que esto claramente es una expresión de la macroeconomía. Ahí dice macro que no pareciera. Pero fíjense en el B. Dice cervecería y maltería Quilmes, claramente me está hablando de una empresa en particular, continúa llevando sus productos al mundo, con la entrada en nuevos mercados. La empresa informó que aumentó un 50% sus exportaciones en el 2022 y alcanzó los 421 millones de dólares. Los despachos corresponden a cebada y a malta de cebada y al resto de un portfolio de bebidas que incluye marcas de la cerveza como Quilmes, Stella Artois, Budweiser, Patagonia, Andes, entre otras, etc. Es decir, claramente si ya me está hablando de una empresa en particular, esta noticia es una noticia que refiere a la microeconomía. Bueno, si miramos las otras, por ejemplo, la que sigue, claramente nuevamente me está hablando de una empresa en particular, así que esto es microeconomía. La D también es una noticia microeconómica porque nuevamente habla de otra empresa en particular, que en este caso es, en el D, es YPF. Bueno, ahí tenemos hasta, después ustedes miran el resto de las noticias periodísticas y van clasificando a cada uno o diciendo si cada una de ellas es microeconomía o macroeconómica la noticia que tenemos ahí. Si entramos al trabajo práctico número 3, ya los contenidos que van a ver acá se refieren a aquellos que corresponden a la unidad número 2. Pero básicamente la unidad número 1 y la unidad número 2 del programa son contenidos básicos de economía en general. Y acá me dicen primero que clasifique a todas, o sea, que defina este tipo de conceptos que hay ahí: bienes libres, bienes económicos, bienes de capital, bienes de consumo, bienes intermedios y bienes finales. Para ello tenemos que recordar un poquitito que se acuerdan que nosotros en economía decimos, bueno, para satisfacer las necesidades nosotros necesitamos de bienes y servicios. Esperen que no sé dónde estoy acá ubicada. Necesito bienes y servicios. Y para producir esos bienes y servicios necesitamos recursos, ¿sí? Los recursos, ¿se acuerdan que eran o factores de la producción? Esos factores de la producción decíamos que era el trabajo, el capital, el trabajo o mano de obra también se llama, el capital, los recursos naturales, la tierra o recursos naturales y la capacidad empresarial. Y que había una distinción fundamental entre un bien libre y un bien económico. Los bienes libres, ¿sí? Entonces los bienes, la primera distinción que yo puedo hacer de los bienes es: los bienes pueden ser bienes libres o pueden ser bienes económicos. Los bienes libres son esos bienes que existen en cantidades ilimitadas, no son propiedad de ninguna persona en particular y no tienen precio, ¿sí? El aire es un bien libre. Los recursos de la fauna, que no son propiedad de nadie, son un bien libre. El paisaje, la vista, es un bien libre. No tienen propiedad, no son propiedad de alguien y por lo tanto no tienen precio. Los bienes objeto de estudio de la economía son estos, los bienes económicos. Los bienes económicos son bienes que existen en cantidades limitadas, son propiedad de alguien, o sea, existe la propiedad privada sobre ese bien y por lo tanto tienen un precio en el mercado. Y esos bienes económicos
pueden ser de dos tipos, ¿sí? Yo puedo tener bienes que ya están finalizados, o sea, que se llaman bienes finales. ¿Qué es un bien final? Es un bien que ya ha terminado todo su proceso productivo y que ya puede ser o un bien de consumo o un bien de capital. O sea, que los bienes finales, es decir, los que completaron sus procesos de producción, pueden ser bienes finales destinados al consumo o bienes finales destinados, bienes finales de capital. Esperen que si puedo escribir acá. Bueno, borré de más. Bienes de capital, que son los bienes que no se utilizan para el consumo, sino que están destinados a producir otros bienes. Un sanguchito es un bien final de consumo. Un bien, un auto que es usado por una persona que está haciendo de taxista o de Uber, como se diría hoy en día, es un bien final, pero de capital, porque lo está usando para producir en ese caso o para ofrecer el servicio de transporte de personas. Entonces los bienes pueden ser finales de consumo o finales de capital. Y a su vez los bienes pueden ser finales o pueden ser intermedios, es decir, son bienes que cumplen la función, pero que todavía no han complementado todo su proceso productivo. Las autopartes es un bien intermedio, pero para que cumpla la función, esa autoparte tiene que estar incluido en un auto o en un automóvil en particular. Entonces decíamos, ahí traten de definir, pero más que nada definir, entender el concepto, ¿sí? Y dar un ejemplo. ¿Cuáles serían qué serían los factores de producción o factores productivos? ¿Se acuerdan? Son todos aquellos que sirven para producir otros bienes. Y decíamos, es el trabajo o mano de obra, el capital, la tierra o recursos naturales y la capacidad empresarial. Cada uno de esos factores productivos reciben una remuneración, ¿sí? ¿Qué significa? Reciben una contraprestación por prestar ese servicio en particular. Quien aporta trabajo o mano de obra, recibimos un salario en forma de remuneración. Quien aporta recursos naturales o tierra, como se llamaba originalmente, recibe una remuneración que se denomina renta. Quien aporta capital, es decir, quien aporta maquinarias, herramientas, edificios, recibe una remuneración que se llama interés. Y quien aporta su capacidad empresarial recibe una remuneración que se denomina beneficio. Entonces, acá en este práctico me piden, en este puntito, en el 3 y el 4, la economía trabaja siempre, ¿se acuerdan que decíamos con modelos? ¿Sí? La realidad es tan compleja que si uno no la modeliza, ¿qué significa modelizarla? Hacer alguna simplificación abstracta de esa realidad, no podríamos analizar absolutamente nada. Y una de las formas que hacemos de poder modelizar es, esperen que estoy mirando dónde es que estoy, porque no sé muy bien dónde estoy, creo que por acá. Bueno, paré un poquitito para poder buscar una transparencia o un PowerPoint que los orientara un poquito más. Entonces decíamos, la realidad es compleja, es muy compleja más que compleja simplemente, y usamos modelos o simplificaciones de la realidad. ¿Qué es un modelo económico? Es cuando la realidad es muy compleja, la simplificamos, solamente vamos a tener en cuenta algunas variables, las que nosotros consideramos simplemente las principales, y vamos a usar siempre supuestos. El supuesto más importante que utiliza la economía es esto de que somos hombres económicos, homo economicus. Somos seres calculadores, racionales, sabemos elegir, somos maximizadores. Todo eso considera de nosotros la economía, lo supone. Por suerte no somos tan así, digamos, ¿no? Y después, otro de los supuestos que hace, que lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos la unidad número 3, la que sigue para la semana que viene, es esa condición ceteris paribus. Es decir, en esa simplificación que hacemos, ¿sí? Consideramos que la variable que nosotros determinamos como la principal es la única que se va a alterar.
y que después todas las otras variables que pueden influir las vamos a mantener bajo la condición ceteris paribus, es decir, en situación constante o sin modificación. Y los dos modelos que vamos a ver fuertemente, diríamos que los recuperamos en este trabajo práctico número 3, es lo que se llama la frontera de posibilidades de producción y el otro modelo, el flujo circular de la renta, o que también se llama esquema circulatorio simplificado. Entonces, en el primer caso, en el práctico, nosotros tenemos una pregunta, ¿sí?, que es la 3, donde les mostramos una tabla, un cuadro que dice que eso presenta las distintas posibilidades de producción de una economía que solo produce trigo y algodón. Fíjense, ahí ya hay una simplificación, porque las economías no producen solo dos bienes, o sea, producen millones de variedades de bienes. Pero como no podríamos representar en 3 ejes, 4 ejes, millón de ejes no podría ser posible, hacemos el supuesto de que solamente son dos bienes. Eso ya es una simplificación. Entonces, fíjense que acá nos dan distintas opciones de distintas combinaciones de trigo y algodón que podríamos producir, y dice, dibuje la frontera de posibilidad de producción, o curva de transformación, como también se llama, o frontera o curva de posibilidades de producción. Y explique qué muestra o qué representa la curva. Entonces vamos a ir a ver a la tableta por aquí, que es lo que está. Y fíjense que acá está lo mismo que estaba, acá está las consignas, y acá ya hice un eje cartesiano, ¿no? Un eje de las Y, donde ese nombre genérico Y, nosotros ya en economía decimos, no, es el eje que tiene nombre propio ahora. Acá se van a representar el trigo. Y en el eje de las X se representa, esperen que voy a tratar de bajar con esto. Esto parece muy simple, digamos, pero a veces no es tan sencillo. Ahí está. En el eje de las X represento, en el eje horizontal, el algodón. Entonces me dice que grafique esto. Bueno, ustedes con mayor prolijidad que lo que yo voy a hacer acá. Yo voy a representar entonces en el eje de las Y, represento el trigo. Esperen que vamos a poner... Yo trato de hablar con ustedes, aunque sé que no están, pero lo intento. Voy a representar el trigo, entonces 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5, 6 toneladas, 7 toneladas, 8 toneladas, 9 toneladas, 10 toneladas. Ahí ya me alcanza, así que ya está. Voy a representar la cantidad de algodón, 1 tonelada, 2, 3, 4, y nada más me alcanza. Ah, no, era al revés, era. Dibujé demasiado ya en trigo, pero bueno, ya estamos. 8, 9 y 10. Ahora me dicen que dibuje las distintas combinaciones. Entonces me dice, si no produzco nada de trigo, o sea que el 0 está acá, de trigo, voy a producir 10 de algodón. O sea que acá va a estar mi primer puntito, que ahí se llama el puntito A. Pero que si produzco 1 unidad de trigo, este segundo renglón, produzco 8 unidades de algodón. Sería el puntito B. En el puntito C, si produzco 2 de trigo, corresponde con 5 de algodón. Acá estaría el puntito ABC. Y el puntito va a ser 3 de trigo con, ¿dónde estamos? Con 0, 3 de trigo. Está el trigo acá. 3 de trigo con 0 de algodón. O sea que acá estaría el otro punto. Si yo uno estos distintos puntos o distintas combinaciones y logro hacerlo más o menos presentablemente, esto que acabo de dibujar es la frontera de posibilidades de producción. Es decir, ¿qué me está indicando? Las distintas combinaciones máximas de trigo y algodón que puede producir esta economía haciendo un uso eficiente de sus factores productivos con el estado tecnológico que exista en este momento. Entonces, por eso se llama frontera, porque es la máxima cantidad de producción que puede producir
esta economía. ¿Sí? Esto muestra que los recursos son limitados. ¿Qué significa? Que yo no puedo producir cantidades infinitas de trigo y de algodón. Fíjense, si yo quiero producir más trigo, tengo que dejar de producir algodón. Eso en economía se llama el costo de oportunidad. ¿Sí? ¿Cuánto yo tengo que dejar de producir de un bien o de consumir si fuera consumidora? ¿Cuánto tengo que dejar de producir de un bien para poder producir más del otro bien? Esperen que quiero controlar esto, que lo haya hecho bien. 0 de algodón con 3 de trigo. Bien, porque me puedo haber equivocado. Entonces, ¿qué significa? La economía en cualquiera de esos puntitos que yo marqué ahí, es decir, cualquiera de estos puntitos, si yo pongo cualquier puntito sobre la frontera de posibilidades de producción, es decir, este que estoy poniendo acá, vamos a poner en color rojito. Esta combinación que está acá, o esta combinación que está acá, o esta combinación que le puse C que me quedó torcida para abajo, o esta combinación, o cualquier otra que elija, dice, ¿qué significa una combinación? Por sobre la frontera de posibilidades de producción, un uso eficiente de los factores productivos. Una combinación, por ejemplo, esta que está acá, vamos a ponerle otro color, ya que estamos acá eligiendo colorcitos. Una combinación que esté por debajo de la frontera de posibilidades de producción, no cambié el color, cualquiera de esas tres que puse, indican un uso ineficiente. Significa que hay capacidad ociosa, que la economía no está usando todos sus factores productivos de la mejor manera posible. Y cualquier combinación que yo elija por acá, o sea, por encima de la frontera de posibilidades de producción, si yo dije que todo lo que está sobre la curva negrita es lo máximo a lo cual puedo llegar, ¿qué significa? Que cualquiera de las que están por acá significa una posibilidad inalcanzable. Con la tecnología que hay hoy en día y con los recursos que tengo disponibles, no puedo alcanzar ninguna de todo el universo que está por fuera de la frontera de posibilidades de producción. Vamos a verla si está un poquito más bonita acá. Acá tienen el PowerPoint armado, modeliza la escasez de recursos, la frontera de posibilidades de producción, porque la frontera de posibilidades me dice, como tus recursos son escasos, o los recursos de esta economía tienen un límite, yo no puedo producir cantidades infinitas de todos los bienes. ¿Qué me muestra? Que si quiero producir más trigo, tengo que dejar de producir algodón. O si quiero producir más algodón, tengo que sacrificar trigo. Entonces la frontera muestra lo máximo, es un límite, y que siempre hay un costo de oportunidad. Por eso, cualquier combinación, como yo les marqué ahí recién, cualquier combinación que esté por debajo de la frontera de posibilidades de producción, cualquiera de estas que yo puedo marcar, ahí está marcada el puntito A, pero podría ser cualquier otra que se me ocurriera marcar en este momento, son ineficientes. ¿Qué significa? Que la economía podría producir todavía más, porque todavía está por debajo de la frontera. Cualquier combinación por arriba, por fuera, ¿sí? En el universo que está por fuera de la frontera de posibilidades, es inalcanzable. Y cualquier combinación apoyadita sobre la frontera son usos eficientes de los factores productivos. Por eso ahí en el práctico, la última pregunta que me hacen es, si en esta economía ocurriera una mejora tecnológica o un aumento en la cantidad de capital, es decir, que se invirtiera más en herramientas, en maquinarias, en fertilizantes de la tierra, una mejora tecnológica en máquinas que siembran, qué sé yo, la frontera de posibilidades de producción tendría la posibilidad de poder trasladarse hacia la derecha. Es decir, tendría la posibilidad de que mi nueva frontera de posibilidades de producción, por ejemplo, creciera más hacia la derecha. Eso es si ocurre esto que dice acá, que mejora la tecnología o que hay un aumento en la cantidad de capital o lo que sea. Sobre este mismo tema es lo que está planteado más abajo en el otro ejercicio que tienen en este mismo trabajo práctico integrador. Trabajo práctico integrador, no sé qué es lo que dije. ¿Sí? Dice, en el siguiente gráfico, que es la pregunta 4, se expone las fronteras de posibilidades de producción de dos países. La que está más hacia
la izquierda es la frontera de posibilidades del país A y la que está más a la derecha es la frontera de posibilidades de producción del país B. Lo primero que nos preguntan es cuál de estos países, el A o el B, ¿sí? Si el A o el B está mejor en términos de posibilidades de producción. Y uno diría que aquel país que está más hacia la derecha, su frontera de posibilidades de producción, está en mejores condiciones, porque puede producir algo al menos más que el otro en términos de el bien 2. Es decir, por ejemplo, miremos cualquiera. Vayamos acá al final. Este país puede producir hasta acá, el país A, del bien 2, pero puede producir ya mucho más hasta acá del bien, el país A del bien 2, puede producir determinada cantidad 0 de bien 1 y puede producir mucho más del bien 2 que el país A. Es decir, aquel país cuya frontera de posibilidades de producción está más hacia la derecha está en mejores condiciones en términos de posibilidades de producción. Después me preguntan, ¿qué representa el punto X? Que es este que está acá. Vamos a señalarlo con algún otro colorcito para que lo veamos bien. ¿Qué significa este puntito, que es el punto X? Dice, ¿representa el punto X una combinación eficiente para ambos países? Y decíamos, toda combinación que está apoyadita sobre la frontera de posibilidades de producción es un uso eficiente. Y en este caso vemos que para el país A, el punto X es una combinación eficiente. Pero si yo miro la frontera de posibilidades de producción del país B, claramente la combinación X está por debajo de la frontera de posibilidades de producción. O sea, que el punto X o la combinación X va a ser una combinación eficiente para el país A, pero ineficiente o de capacidad ociosa para el país B. Y luego me preguntan, vamos a subir un poquito, que pensemos, vamos a marcarlo con otro color, ¿qué pasa con la combinación, el punto, esperen que quiero buscar otro color y no sé qué quiero, que es un problema eso. Dice el punto I, que es este. ¿Es el punto I alcanzable para el país A, dado sus recursos y su tecnología? Y de vuelta, la frontera de posibilidades de producción del país A es esta. Y el punto I o combinación I está por encima de las fronteras. O sea que en principio diríamos que la combinación I es inalcanzable para el país A, dada la tecnología que hay hoy en día. Y después me dice, ¿qué factores posibilitarían que a dicho país producir, es decir, qué factores le permitirían al país I producir, que pueda producir 150 de U del bien I1, junto con 100, o sea, ¿cómo podría ser para que el país A pudiera llegar a este nivel de producción? 150 bienes 1 y 100 del bien 2. Bueno, ahí sabemos que podrá ser, por ejemplo, mejorando la tecnología, incrementando la cantidad de factores productivos, podríamos lograr que el país A logre alcanzar una frontera de posibilidades de producción más hacia la derecha. Después me dice, partiendo de la situación inicial, de una situación inicial como la representada en el punto X, es decir, que dice, si volvemos al punto X, esperen que vamos, no sé dónde estoy, bueno, eso ocurre normalmente, no pasa nada, hay cosas peores. Si volvemos a la combinación X, me dice, ¿cuál es el costo de oportunidad? Costo de oportunidad es lo que yo tengo que sacrificar en la producción de un bien para producir más del otro bien. Porque acuérdense que como los recursos son escasos, si quiero producir más de un bien, tengo que sacrificar del otro. Entonces me dice, si yo estoy en la situación X, ¿cuál es el costo de oportunidad para el país A de aumentar la producción del bien 2 de a 100 unidades? Él ahora está produciendo 80 del bien 2 y quiere pasar a producir
100. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? Va a tener que dejar de producir, sacrificar 20 unidades del bien 1 para poder incorporar 20 unidades del bien 2. Es decir, que el costo de oportunidad es 1. Por cada unidad que quiera producir más del bien 2, tiene que sacrificar una unidad del bien 1. Ese es el costo de oportunidad. Entonces, costo de oportunidad es siempre lo que se tiene que sacrificar de un bien para poder producir más del otro bien. Lo mismo se ve en el caso del consumo. Y finalmente, en este trabajo práctico nos piden que dibujemos, ¿se acuerdan que dijimos? Hay dos grandes modelos o simplificaciones de la realidad. Por un lado estaba la frontera de posibilidades de producción, el límite de producción que vimos, que se puede producir de una economía haciendo un uso eficiente de sus factores productivos, dado un estado tecnológico, es lo máximo que se puede producir. Y decíamos, todo puntito apoyado sobre la frontera de posibilidades de producción, uso eficiente. Por debajo, que son estas crucecitas que puse ahí, o donde está el punto A, ineficiente. Está quedando capacidad ociosa. Y cualquier combinación por encima o por fuera de la frontera de posibilidades de producción, uso una posibilidad que es inalcanzable, dada la tecnología que hay hoy en día y con los recursos que poseemos. Y dijimos, uno era la frontera de posibilidades de producción, un modelo que permite ver la escasez de recursos, y el otro modelo es el esquema circular de la renta o esquema simplificado de circular en una economía. Entonces, ese modelo muestra básicamente, fíjense quiénes están acá. Acá está algo que nosotros vimos, dijimos la microeconomía estudia las unidades productoras o empresas. Creo que acá tiene que andar esto igual, pero bien. Las unidades productoras. Y del otro lado está el otro gran agente económico individual, que son las familias o las unidades consumidoras. Eso es microeconomía. La microeconomía, dijimos, estudia cómo se interrelacionan, cómo se vinculan esos dos agentes económicos individuales. Y esos dos agentes económicos individuales se vinculan, se relacionan, interactúan a través de esos mercados. Por un lado está el mercado de bienes y servicios y el mercado de los factores de la producción. Justamente nosotros en la unidad que sigue vamos a ver cómo funcionan los mercados, especialmente el mercado de los bienes y servicios. Bien, entonces, las familias, ¿sí?, aportan factores productivos, que se acuerdan que era el trabajo, el capital, la tierra o recurso natural y la capacidad empresarial. Aportan al mercado factores productivos. ¿A quiénes les aportan? A las empresas para que puedan fabricar los bienes y servicios. Las empresas, con esos factores productivos, producen bienes y servicios. ¿Que a dónde los negocian? En el mercado de los bienes y servicios. Y esos bienes terminan cayendo o terminan llegando a las familias. Este circuito que hicimos, que está en negrita acá, en línea continuada, ¿sí?, y es un flujo real. ¿Por qué? Porque acá fue trabajo, tierra, capital, cosas, y se generaron bienes y servicios, que son cosas, que se intercambiaron. Entonces, el flujo negrito, en línea continua, es un flujo real, se dice. Pero las familias entregamos factores productivos, qué sé yo entrego mi trabajo y recibo a cambio la línea rojita punteada. ¿Qué recibo? Remuneración. En el caso mío, se llama salario. Entonces, hay un flujo que es monetario, un flujo que es nominal. ¿Y qué hago con la plata? Esa plata voy a comprar bienes y servicios a las empresas, o sea, pagando el precio que tienen esos bienes y servicios. Entonces hay un círculo de flujo real, en donde circulan bienes y servicios y factores productivos, y hay un flujo de carácter nominal o monetario, que está en la remuneración de los factores productivos y en el precio que tienen los bienes y servicios. Este esquema, por supuesto, es simplificado porque acá faltan un montón de cosas. Falta el Estado, sector público, falta el sector financiero,
falta el sector externo, falta el medio ambiente. Por eso se dice que es simplificado, muestra en forma muy abstracta, muy simplificado, el funcionamiento de un sistema económico a través de sus dos agentes económicos fundamentales: las empresas, unidades empresarias, unidades productoras, y las familias o unidades consumidoras. Y creo que hasta ahí llegamos para poder explicar a grandes rasgos, ¿sí? Y que ustedes puedan completar su trabajo práctico número 1, 2 y 3. De vuelta, 1 y 2 corresponde a los contenidos de la unidad 1, el trabajo práctico número 3 corresponde a los contenidos del programa en la unidad número 2. Todos esos contenidos están desarrollados en la nota de cátedra número 1 y en los videos teóricos subidos a la plataforma YouTube, que es video número 1 y número 2. Y hasta acá llegamos.